Estamos acostumbrados a contemplar el mundo natural con una falsa sensación de eternidad. Al caminar por un bosque denso o al mirar la inmensidad del océano, nuestra mente humana, limitada por la brevedad de nuestra propia existencia, asume que esos paisajes, con toda su compleja red de vida, siempre han estado ahí y siempre lo estarán. Creemos que los bosques siempre reverdecerán después del invierno, que los ríos seguirán su curso y que la primavera, con absoluta certeza, traerá consigo el renacimiento de millones de flores. Sin embargo, la realidad de nuestro planeta es mucho más frágil, cruel y silenciosa. Diariamente, en rincones oscuros de la selva, en las profundidades de los arrecifes de coral o en las áridas llanuras, desaparecen especies que ni siquiera tuvimos el tiempo de nombrar o comprender. La extinción es un proceso profundamente silencioso. No se anuncia con explosiones, ni con truenos, ni con advertencias en el cielo. Una especie, con sus millones de años de adaptación y su código genético único e irrepetible, simplemente deja de existir, disolviéndose en la historia como una gota de agua en la arena del desierto. Se apaga, y con ella se pierde una obra maestra de la evolución evolutiva que el universo jamás volverá a replicar. Pero en muy raras y maravillosas ocasiones, la naturaleza se niega a aceptar este destino fatal. A veces, la vida se aferra a este mundo con una fuerza tan inquebrantable y feroz que logra desafiar todas las estadísticas, todas las leyes de la probabilidad y todos los sombríos pronósticos de la ciencia moderna. Hoy vamos a adentrarnos en una de esas historias. Es el relato asombroso de una sola planta, de un único y frágil ser vivo que miró a los ojos de la extinción y decidió esconderse del resto del mundo, refugiándose en uno de los lugares más inhóspitos, escarpados y brutales de la Tierra, todo para salvaguardar su linaje. Esta es la historia del milagro botánico más grande de nuestro tiempo, la historia de la flor más rara del mundo. Para comprender la magnitud de esta historia de supervivencia, primero debemos viajar a un lugar donde la geografía misma parece estar diseñada para el drama y la leyenda. Nos dirigimos al extremo sur de la península ibérica, a ese punto exacto, cargado de historia y mitología, donde el continente europeo casi llega a rozar las costas del norte de África y donde las aguas cálidas y tranquilas del mar Mediterráneo colisionan violentamente con las frías y oscuras corrientes del Océano Atlántico. Hablamos de Gibraltar, y dominando este paisaje fronterizo, elevándose como un titán dormido desde las aguas, se encuentra el Peñón de Gibraltar. Se trata de un colosal monolito de piedra caliza, una montaña solitaria que se alza bruscamente a más de 400 metros sobre el nivel del mar. Sus laderas, especialmente las que miran hacia el este, son acantilados verticales que cortan la respiración. Paredes de roca pura donde el viento azota con una furia implacable y el sol del verano castiga sin piedad cualquier forma de vida que intente establecerse allí. Es un ecosistema duro, implacable, donde solo los organismos más resistentes y obstinados pueden soñar con sobrevivir. Y fue precisamente aquí, en las grietas minúsculas de esta fortaleza de piedra caliza, donde la evolución decidió esculpir una de sus creaciones más delicadas. La protagonista de nuestra historia es conocida en el frío y preciso lenguaje de la ciencia como Silene tomentosa, aunque comúnmente se la llama la Silene de Gibraltar. A primera vista, la apariencia de esta planta resulta casi contradictoria con el entorno salvaje que habita. No es un arbusto espinoso ni una suculenta de piel dura. Es una flor de una belleza extraordinariamente sutil y frágil. Sus flores están compuestas por pétalos bilobulados de un tono que varía entre el rosa pálido y el lila, con una textura aterciopelada y un aroma suave que, en las épocas de floración, solía mezclarse con la brisa salada del estrecho. Resulta casi poético pensar que algo tan visualmente delicado y efímero poseyera la tenacidad necesaria para aferrarse a la roca desnuda. Durante milenios, la Silene tomentosa encontró su hogar exclusivo en este peñón. Sus raíces evolucionaron para penetrar en las fisuras más estrechas de la piedra caliza, buscando desesperadamente la escasa humedad de la lluvia y absorbiendo los minerales directamente de la roca pulverizada. Era un endemismo estricto,
lo que significa que en todo el vasto e inmenso planeta Tierra, esta flor no crecía de forma natural en ningún otro lugar. Su universo entero se limitaba a las escarpadas paredes de este monolito en la entrada del Mediterráneo. Sin embargo, el siglo XX trajo consigo cambios que la flor no estaba preparada para enfrentar. A medida que la presencia humana en Gibraltar se expandía y se intensificaba, el delicado equilibrio ecológico del peñón comenzó a resquebrajarse. La urbanización masiva en las faldas de la montaña, la contaminación, los cambios sutiles pero constantes en el clima local y, sobre todo, la introducción accidental o intencionada de especies de plantas invasoras traídas de otros continentes comenzaron a asfixiar a la flora nativa. Estas nuevas plantas, más agresivas y adaptables, empezaron a competir ferozmente por los limitados recursos de agua y nutrientes que ofrecía la roca, desplazando lentamente a la Silene tomentosa de los pocos hábitats viables que le quedaban. Década tras década, las expediciones de botánicos y naturalistas que escalaban el peñón para catalogar su biodiversidad comenzaron a notar un patrón aterrador. La flor rosada era cada vez más difícil de encontrar. Lo que antes era una visión relativamente común en las cornisas más altas, se convirtió en una rareza, luego en un rumor y finalmente en un fantasma. En la década de 1980, la situación se volvió desesperada. Se organizaron búsquedas sistemáticas y exhaustivas. Científicos equipados con binoculares y cuerdas revisaron las zonas donde históricamente florecía la planta, buscando cualquier destello de color rosa entre el gris calcáreo. Pero los resultados fueron devastadores. Pasaban las temporadas de floración, pasaban los años, y no se encontraba ni un solo espécimen. Ni un brote, ni una semilla, ni un tallo seco. El silencio en los acantilados era ensordecedor para la comunidad científica. Finalmente, tras años de búsquedas infructuosas y debates en los círculos académicos, el momento que todos temían llegó. En el año 1992, la comunidad botánica internacional, con una profunda sensación de luto y derrota, redactó la declaración oficial. La Silene tomentosa fue categorizada oficialmente en los registros globales como extinta. Se había cruzado la línea de no retorno. Los manuales de biología se actualizaron, y la flor de Gibraltar pasó a engrosar la trágica y cada vez más larga lista de especies que el ser humano había visto desaparecer para siempre. Todo lo que quedaba de esta maravilla evolutiva eran unas cuantas ilustraciones antiguas en libros de botánica empolvados y unos pocos ejemplares marchitos, prensados y descoloridos, conservados bajo el cristal de los archivos de algunos museos de historia natural en Londres y Madrid. La ciencia había dictado su sentencia y el caso se dio por cerrado. Pero el Peñón de Gibraltar, con sus inaccesibles paredes verticales y sus vientos traicioneros, todavía guardaba un secreto profundo. Un secreto que desafiaba la arrogancia de creer que lo sabíamos todo. Corría el año 1994, apenas 2 años después de que el mundo firmara el certificado de defunción de la especie. Un escalador aficionado, amante de los retos extremos, decidió intentar una de las rutas más peligrosas y menos exploradas del monolito, la cara este superior. Esta es una sección del peñón tan vertical, tan expuesta a los vientos huracanados del este y tan propensa a los desprendimientos de roca, que ni siquiera los botánicos más dedicados o los topógrafos se atrevían a aventurarse en ella con regularidad. Era un territorio hostil, el dominio exclusivo de las aves rapaces y de las corrientes térmicas. Mientras el escalador ascendía laboriosamente, con sus músculos ardiendo por el esfuerzo y sus dedos aferrándose a minúsculas fisuras a cientos de metros por encima de las olas rompientes, tuvo que detenerse en una estrecha repisa para recuperar el aliento y estabilizar su posición. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, su mirada se desvió instintivamente hacia las profundidades de una hendidura oscura en la roca, un pequeño hueco protegido del viento feroz y oculto a la vista de cualquier persona que no estuviera colgando literalmente del abismo. Y allí, en ese balcón suspendido entre el cielo y el mar, el tiempo pareció detenerse. Contrastando violentamente con la monotonía gris de la piedra caliza desnuda, había un destello de color inconfundible.
un rosa suave y pálido. El escalador, sin poder creer lo que veía en sus ojos, se acercó lo máximo que le permitían sus cuerdas de seguridad. Efectivamente, allí, naciendo de un puñado de polvo y humedad acumulada en la fisura, crecía una sola planta. Estaba en plena floración, y sus pétalos bilobulados y aterciopelados temblaban suavemente con la brisa del Mediterráneo. Era la Silene tomentosa. No era un fantasma, no era un espejismo inducido por el agotamiento. Era vida, pura y tenaz. La planta no se había extinguido, simplemente había retrocedido estratégicamente. Acorralada por los cambios en su entorno, había librado su última batalla en el único lugar donde absolutamente ningún depredador, ninguna planta invasora y ningún ser humano podía alcanzarla. Este solitario ejemplar no era solo una flor rara, era literalmente el individuo cero, el único espécimen vivo que quedaba en todo el planeta Tierra. Toda la carga genética, todo el futuro y toda la historia de una especie entera residían en las hojas de ese único y minúsculo arbusto aferrado a un acantilado. La noticia del hallazgo descendió del peñón como un rayo y sacudió a la comunidad científica mundial. La emoción inicial del milagroso redescubrimiento fue inmediatamente ahogada por un ataque de pánico colectivo entre los conservacionistas. La situación era tan precaria que resultaba aterradora. Había un solo individuo. Esto significaba que cualquier eventualidad, por mínima que fuera, dictaría la extinción definitiva e irreversible. Un desprendimiento de rocas causado por la erosión, una tormenta de viento inusualmente fuerte, un verano ligeramente más caluroso de lo normal, o incluso una gaviota que decidiera aterrizar bruscamente en esa repisa exacta. Cualquiera de estas cosas bastaría para borrar a la especie de la faz de la Tierra en un abrir y cerrar de ojos. No había margen de error, ni segundas oportunidades. Se organizó de inmediato una operación de rescate con una precisión casi militar y una urgencia desesperada. Un equipo de botánicos expertos, capacitados en técnicas de alpinismo de alta montaña, ascendió por la peligrosa cara este. Cuando llegaron a la repisa, se enfrentaron a un dilema crítico. Su primer instinto podría haber sido arrancar la planta y llevarla a un laboratorio seguro. Pero sabían que hacer eso sería firmar su sentencia de muerte. Las raíces estaban fusionadas con la roca y cualquier intento de extraerla la mataría por el estrés ecológico. La única opción viable era esperar. Tuvieron que dejar a la planta en su precaria posición y monitorearla, rogando que el clima fuera clemente. Esperaron con paciencia agonizante hasta que la flor completó su ciclo natural y produjo unas cuantas y minúsculas cápsulas de semillas. Con las manos temblorosas y utilizando pinzas de precisión, suspendidos sobre cientos de metros de caída libre, los científicos lograron recolectar un puñado microscópico de estas semillas. En ese preciso momento, aquellos pequeños granos marrones eran, sin lugar a dudas, uno de los tesoros biológicos más raros e invaluables del mundo. El material genético fue transportado bajo estrictas medidas de seguridad, como si se tratara del cargamento más precioso imaginable. Una parte se quedó en el Jardín Botánico de Gibraltar, mientras que otra fracción cruzó el continente hasta llegar a las bóvedas de alta seguridad del Banco de Semillas del Milenio, en los Reales Jardines Botánicos de Kew, en Londres, una instalación diseñada para preservar la biodiversidad de la Tierra ante posibles apocalipsis ecológicos. En los laboratorios, lejos de los feroces vientos del estrecho, comenzó la segunda fase del milagro. En un entorno de esterilidad clínica, bajo luces artificiales y con condiciones de humedad y temperatura controladas por ordenador, los científicos pusieron a prueba las semillas. La tensión en los laboratorios era palpable. Si estas semillas no germinaban, la especie moriría con la planta madre en el acantilado. Pero la Silene de Gibraltar volvió a demostrar su voluntad de vivir. Para asombro y alivio de los investigadores, las semillas germinaron con éxito. A partir de esos frágiles brotes verdes, utilizando técnicas avanzadas de cultivo de tejidos botánicos, los científicos lograron clonar y propagar decenas de ejemplares. Por primera vez en décadas, la especie estaba creciendo y multiplicándose. Con el tiempo,
Estos clones cultivados en invernaderos se fortalecieron lo suficiente como para dar el siguiente y más ambicioso paso del proyecto: la reintroducción. Los expertos del Jardín Botánico de Gibraltar seleccionaron cuidadosamente áreas protegidas y secretas dentro de la Reserva Natural del Peñón, lugares inaccesibles para el público general, y comenzaron a replantar lentamente a la silene en su hogar ancestral, asegurándose de que la descendencia de aquella valiente flor solitaria volviera a sentir el viento y el sol del Mediterráneo. Hoy en día, la especie ha sido oficialmente salvada del abismo absoluto. Ya no hay un solo ejemplar colgando de un hilo, sino pequeñas poblaciones cuidadosamente monitoreadas en la reserva natural, y una reserva genética segura guardada en bancos de semillas a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, sigue siendo una de las plantas más amenazadas y raras del mundo, y su estado en la naturaleza es de constante vigilancia. La asombrosa historia de la Silene tomentosa es mucho más que una curiosa anécdota botánica o una victoria de la ciencia moderna. Es una lección de humildad y un símbolo abrumador de la resiliencia de la naturaleza. Nos recuerda que la vida posee una tenacidad misteriosa, una capacidad casi irracional para aferrarse a la existencia incluso cuando la lógica, las matemáticas y la ciencia afirman que todo está perdido. Aquel solitario arbusto rosado, aferrado a la roca desnuda mientras las tormentas aullaban a su alrededor, esperando en silencio durante años a ser descubierto, es la prueba de que el mundo natural luchará por sobrevivir hasta su última célula y su última semilla. Y mientras existan historias como la de la flor de Gibraltar, historias de supervivencia contra toda probabilidad, nos vemos obligados a recordar nuestra responsabilidad más profunda. La naturaleza nos demuestra que nunca se rinde, que siempre está dispuesta a luchar por un nuevo amanecer. La verdadera pregunta que queda flotando en el viento, resonando contra los altos acantilados de piedra, es si nosotros, como humanidad, estamos dispuestos a darle a estas maravillas la oportunidad de seguir existiendo, antes de que su luz se apague para siempre en el silencio de la historia.